Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a María Fasde. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, encantada de conversar contigo. Yo también. Eres escritora y directora literaria de sellos como Lumen, Alfaguara y Reservoir Books. Grandes lugares con muy buenos libros publicados, y además hace poco tú has escrito y has publicado Las vidas de Elena, que es por el tema por el que te he invitado aquí a charlar conmigo. Así es, sí. Tengo esa doble cara. Sí. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. bueno, pero confluyen mucho, ¿no? Está todo muy relacionado. Sí, se ahí. llevan muy bien las dos. Se llevan muy bien, ¿no? Y Las vidas de Elena es un libro que me ha gustado mucho con la editorial Almadía, que me encanta el punto de partida de la novela, que arranca cuando, al llegar a un aeropuerto, Elena recoge la maleta de una extraña que a su vez se ha llevado la suya, y algo entonces se pone en marcha. Así es, me pareció que era una buena escena. Se me ocurrió precisamente en un aeropuerto y bueno, a partir de allí empezó a rodar la historia con esta protagonista tan particular, ¿no? Alguien que es capaz de ver que una extraña se lleva su maleta y en lugar de perseguirla, cogerla de ella, ¿no? Lo que nos da una idea de en qué momento de su vida está, ¿no? Es alguien que quiere ser otra, es alguien que busca otra vida, de hecho está en una ciudad extranjera. No sé si te ha pasado esa sensación de sentir que si te desplazas a otro lugar, el dolor, la pena, se va a quedar en el lugar de origen, ¿no? Y en otro lugar vas a ser otra. Creo que ese Total. tema del viaje también, desde luego está en este libro, pero quizás en todos mis libros, o desde luego en mi vida me ha acompañado un poco esa idea. Sí, estaba muy bien eso, la idea de que cuando tú te cambias de escenario, de paisaje, de repente todo puede ser distinto y puedes dejar atrás, muchas veces, que es un espejismo esa idea, ¿no? De una especie de huida, ¿no? Pero otras veces sí que es verdad que cambia, ¿no? Algo tan distinto como simplemente como cambiar de paisaje te cambia tus sentimientos de alguna manera. Sí, y también pone en evidencia todas las personas que somos, ¿no? Una vez me dijo John Banville algo muy divertido, ¿no? Me dijo, somos la misma persona que al mediodía estamos comiendo con nuestra madre y a la noche nos acostamos con una amante desconocida. No, por supuesto que no. Y esa idea de que podemos ser distintas personas en un mismo día, según con quién nos encontremos, no solo dónde estemos, sino con quién nos encontremos, ¿no? Me gusta a mí esa idea de pensar en las relaciones humanas, que es lo que más me interesa, ¿no? Cómo nos combinamos unos con otros y lo que se produce en ese encuentro o choque. Somos como compuestos químicos, ¿no? No sé, me gusta la parte científica o ilusoriamente científica de las relaciones humanas, ¿no? Cómo podemos cambiar, incluso cómo a veces pareciera que influye la temperatura o la estación, ¿no? En una misma pareja, de pronto hay algo que se rompe, ¿no? O hay algo que empieza. Yo voy persiguiendo como esos momentos. Esos momentos son muy literarios, desde luego, pero también es algo que me fascina en la vida real. Sí, hace poco se lo leí a alguien que decía que incluso cuando cambia, creo que era Mauro Libertela, que cuando cambias y a lo mejor incluso en una misma ciudad de barrio parece que el aire cambia de repente, ¿sabes? Que la gravedad es distinta por lo que sea, porque lo que tú sientes cuando te miran, o te sientes extraño, te sientes diferente, o estás en un sitio menos o más conocido, y hay algo ahí de ambiental que cambia. Y qué bien eso que me cuentas, o sea, qué interesante lo que me cuentas, lo de John Banville, nadie mejor que él para, vamos a explicar esa dualidad, ¿no? John Banville, Benjamin Black, uno y otro, y al mismo tiempo el mismo. Qué bueno. Totalmente, sí. Qué bueno. Y lo de las maletas sí que es verdad que además es muy interesante, pero también lo pensaba, porque esa escena me encantó, el arranque, la premisa, y que es uno de esos miedos de baja intensidad que a veces tenemos, ¿no? En los aeropuertos. Pensar, uno, que
nuestra maleta la van a perder, que eso todo el mundo... hay una situación ahí como es un no lugar en el que dices, ¿ahora qué hago en esta ciudad si no me llega o la han perdido, aparece en otro lado? O que te cojan tu maleta a otros, ¿no? Y que se la lleven por una confusión. Eso me parece también... A mí me ocurrió en China, que me agarré una maleta que no era la mía y me fui. Es un buen lugar, además, para que te ocurra, en China, para una confusión de estas. Y me di cuenta por el peso. Fíjate, cuando estaba saliendo al aeropuerto me dije, yo creo que llegaba más cosas. Y me di cuenta que no era la mía. Y tuve que volver. Bueno. En China, además, eso que no es el lugar en el que mejor te puedes comunicar y explicar las cosas. Lost in translation. Absolutamente. Acá, en realidad, como sabes, para esa protagonista, para Elena, no tiene la menor importancia. De hecho, lo que yo me propuse en la novela es, en esa primera parte, seguramente ahora en la conversación haremos spoiler, ¿no? Pero yo quería que en esas primeras 30 páginas el lector no supiera qué cosa tan terrible le había pasado, ¿no? Así cuando llega el capítulo en donde tenemos el flashback, que es la muerte de su hijo, una muerte totalmente gratuita de algún modo, ¿no? Un accidente, un auto que atropella a su hija de 11 años. Entonces yo quise mostrarle al lector a esa mujer en Ámsterdam, una ciudad desconocida, una mujer que de pronto sale a la calle y se da cuenta que está descalza, ¿no? Tiene que volver a ponerse los zapatos. Una mujer que sabemos que tiene una relación especial con el arte. Acá estaría muy a gusto, acá rodeada de cuadros. Y con los colores, también me propuse trabajar el color, ¿no? Es alguien que se salió de la vida, yo digo como esa imagen de las maletas precisamente que dan vuelta en una cinta transportadora, viste que cuando se sale una, ahí se queda, ¿no? Salvo que alguien venga a buscarla o la vuelva a poner en la cinta. Y también me parecía que eso era una metáfora de cómo nos sentimos cuando hay un golpe muy fuerte. Esa sensación de la vida no tiene sentido, sigue dando vueltas el mundo y no me puedo poner en él. Y por otra parte, fíjate que la maleta, enseguida me di cuenta que ahí tenía un elemento, un poco lo que Hitchcock llama el prompt, ¿no? Que es ese elemento, ese objeto que te permite hacer avanzar la acción. Yo dije, qué bien, acá evidentemente estas dos mujeres que se cruzan las maletas, el lector sabe que se van a volver a encontrar. Y siguiendo la maleta, yo puedo hacer avanzar la historia, ¿no? En las películas de Hitchcock puede pasar con una bomba. En una novela muy buena, bueno, como todas las de ella, de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos, el prompt es un brazalete que recorre toda la novela. Así que me gustó la maleta y fíjate que no la doté de significado más que técnico, ¿no? Sí. Pero ahora que lo divertido de hablar con los lectores y las lectoras es que, claro, ahora vengo de México y una mujer con mucha convicción me decía, claro, la maleta es el símbolo de la vida, todo lo que contiene. Y bueno, pues sí, evidentemente eso estaba ahí, ¿no? Pero aparece después, no pongo los significados dentro de la novela, que cada uno lo encuentre. Sí, y en la novela se trata mucho, digamos, lo que uno es o lo que uno puede ser cuando una ausencia se asienta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre después de un accidente gratuito, como tú has dicho, en el que no lo puedes comprender a veces cómo se ha producido y qué hace uno después con todo ese dolor, ¿no? Porque aparte es verdad que es la cara de la misma moneda, ¿no? El amor y el extrañar, el querer y el extrañar a alguien, ¿no? Entonces es inevitable a veces, ¿no? Ese era el desafío de pensar cómo iba a atravesar ese duelo, es una palabra tan gastada, pero es un duelo, esta protagonista. Y para mí el desafío era mostrarle al lector cómo podía pasar el tiempo. Yo creo que cuando tenemos así, ¿no? Esos dolores, esas penas, el tiempo no pasa, ¿no? Esta sensación de cómo hago para que el tiempo pase. Ella dice en un momento, yo quiero centrifugar el tiempo, quiero hacerlo avanzar. Además, Elena, como
probablemente la mayoría, ¿no? No es alguien que tenga la fuerza para suicidarse, ¿no? Para quitarse la vida, aunque parecería lo más natural cuando el orden lógico de la vida se invierte, ¿no? Que tú sobrevivas a tu hija no es lo natural. Sí, que es lo que se dice siempre, ¿no? Que no hay una palabra además para eso, ¿no? Dicen que en hebreo sí, pero en... Huérfano, ser huérfano de hijo, ¿no? Claro, Sería. que es tan horrible que no se ha inventado una palabra para describir eso. Pero al mismo tiempo, para mí el desafío era que en esa historia, en esa evolución del personaje, hubiera humor, hubiera luz. Para mí, la frase de Lucia Berling que siempre me ilumina es: puedo contar las cosas más terribles con tal de hacerlas divertidas. Creo que los libros que me gustan, los autores que me interesan, tienen esa dualidad, y ese era el desafío, ¿no? No tirar mucho las cuerdas del dolor, lograr que los lectores se emocionen, se golpeen, pero que también se rían, pero que también se pongan en la piel de la protagonista, poder describir con mucha precisión. A ver, la precisión siempre es, creo, la obsesión de un escritor, lo decía también Philip Roth. Yo estoy feliz cuando logro escribir un capítulo en donde puedo transmitir exactamente lo que quiero transmitir, que de hecho es lo contrario de lo que me puede pasar ahora, ¿no? Que como le pasa a muchos escritores, lo nuestro es el lenguaje escrito, ¿no? Donde podés corregir, borrar y ser preciso. Entonces, bueno, a mí me gusta ese desafío de poder cifrar en un capítulo exactamente el estado de ánimo, buscando palabras, escenas que parezca que nunca se escribieron. Suena pomposo y excesivamente ambicioso, pero es un poco lo que busco. Hay algo que admiro, bueno, por supuesto, el maestro en eso es Borges, pero también García Márquez, pero también, por ejemplo, Camus, si pensamos el comienzo del Extranjero, ¿no? Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no sé. Esa sorpresa en el lenguaje, es una sorpresa en el lenguaje, ya no solo en la trama la sorpresa, pero también en el lenguaje. Bueno, como Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices se parecen y las infelices lo son, cada una a su modo. Esos hallazgos que decís, es exactamente así, ¿no? Una vez que lo lees, da igual que sea mentira o verdad, pero esa sensación de hay una fórmula allí que nunca se había usado. Entonces, me gusta buscar eso y usar el estado de ánimo, los distintos estados de ánimo, ¿no? Hay algo que me fascina en Murakami, ¿no? Para mí es un maestro en describir los distintos estados de ánimo, incluso mínimos, ¿no? El tedio, el deseo, los celos. Para mí eso es el desafío, y después en paralelo que la historia avance, ¿no? Y que el lector se pregunte, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué está pasando ahora? Ya sea en su relación con los otros personajes que la rodean, y qué va a pasar, ¿no? Son como las tres líneas en las que pienso mientras escribo. Y tenía, ya te digo, que como bien decís, esta protagonista en esta situación tan particular, y el desafío era eso, hacer una historia que fuera luminosa, que desde luego tuviera momentos de oscuridad, en donde el lector pudiera dolerse y compadecerla y sufrir, pero también reírse, sorprenderse y bueno, pues ese era el camino un poco. Estaba justo también leyendo estos días que leía las vidas de Elena, también estaba leyendo los diarios de Salvador Paniker, que lo tengo aquí, y hay un momento en el que en estos diarios pues empieza a contar su hija que murió, Mónica, ¿no? Entonces empieza Salvador Paniker a contar un poco cómo fue y lo que ocurre los días posteriores, ¿no? Lo que ocurre y lo que no ocurre a veces, que es pues muchas veces cómo lo tiene que afrontar, cómo lo va procesando. Y hay un momento en el que, pues, en el diario, una entrada que me produjo mucha impresión, que dice que cuando todo el mundo le quiere animar o le da consejos para
intentar venirse arriba, y él dice en el diario, mi tristeza bien cuidada es un tesoro. Y dice habla de cómo a veces el dolor inevitablemente va ligado a cierto amor, y que no quiere esquivarla ni evitarla, sino muchas veces transitarla, ¿no? Entonces, un poco me acordaba de Elena en el libro, y se me cruzaron a la vez, y me pareció impresionante esa entrada de Salvador Paniker hablando de la muerte de su hija también. Muy buena la frase. Sí. Sí, de algún modo se trata de eso, ¿no? De cómo vivir con ese dolor, ¿no? Y lo que significa en realidad la muerte, ¿no? Eso también, desde luego no lo pensaba mientras escribía la novela, ¿no? Borges tiene como un consejo que de algún modo yo sin haberlo leído antes, lo puse en práctica por algún motivo, ¿no? Él dice que cuando uno escribe no tiene que pensar en los temas, ¿no? No tiene que pensar la muerte, la soledad. Voy a escribir una novela sobre el duelo, ¿no? Sí. Uno tiene que pensar en la historia, Claro. en la historia, y que los temas van con uno. Y es verdad, yo escribí la historia sin decir voy a escribir una reflexión sobre la muerte, pero después sí que me daba cuenta que mientras escribía pensaba eso, ¿no? Hay algo que me llamó la atención en uno de los discursos cuando murió Claudio López Lamadrid, el editor, y creo que fue Ignacio Echevarría que dijo en su discurso algo que me impactó, que bueno, son estas cosas de la literatura, porque él también es un escritor, de algo que está formulado de tal manera que parece que nunca lo pensaste antes, ¿no? Sí. Y él dijo, el verdadero dolor es que lo que te falta, tienes todo, tienes el recuerdo, tienes las escenas, tienes lo que han escrito, lo que han dicho, los chistes, las anécdotas, pero no tienes el cuerpo, ¿no? No tienes el cuerpo, es obvio, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, y de algún modo para mí eso está en la escena final, ¿no? Cuando ella dice, está bien, voy a vivir con este dolor, ya he logrado de algún modo tener otra vida, que era lo que buscaba, pero lo que no puedo es agarrarle la mano a mi hija, ¿no? Es entrar al mar de la mano con ella, ¿no? Es tocar su mejilla, sus lunares, y bueno, seguro que lo han dicho muchos poetas, pero a mí me pareció ahí que lo escuchaba por primera vez e insistí en eso, ¿no? Lo mismo, tenés el pasado, no tenés el futuro, lo que es particularmente terrible cuando muere un niño o una niña, ¿no? O sea, no tenés el futuro. Hay una escena en la novela que también creo que es una escena importante, ¿no? Hay otro personaje que está en la novela, que es la amiga, ¿no? Esa amiga que como sucede con muchas amigas, creo que es algo más propio de las amistades femeninas, son al mismo tiempo tu ancla, tu madre, la que te cuida, tu rival, la que te desafía, la que te aplasta, la que compite, todo eso puede estar en una amiga. Cae algún comentario así un poco pasivo-agresivo que ya y digo, mira lo que dice aquí. ¿Cómo se llamaba la amiga? Perdona, que se me ha ido el nombre. Rosa, sí. Le dice Rosa algunas cosas que digo, qué mala intención aquí. Y le quieren, incluso de algún modo le quiere quitar la hija, ¿no? Sí. Y ahí es cuando Elena le dice, mira, yo el pasado, lo que me gustaría tener es el futuro de Irene, que es la hija, ¿no? El pasado lo podemos compartir casi. Sí. Y, por ejemplo, también lo que dices tú, en esas pequeñas ausencias, a lo mejor insignificativas, también Paniker me hacía gracia, en esas entradas decía que estaba bien, y que de repente cuando estaba leyendo el periódico y separaba la parte de cine y televisión, para que lo seguía haciendo cuando a los pocos días, y ahí cuando se viene abajo, ¿no? Dice, no puedo pasársela como hacía la costumbre, ¿no? Que también eso lo hace Patti Smith también cuando le compra a su marido que se murió. De repente, años después, le compra unos zapatillas que le gustaban, un jersey, por
porque dice, si no lo hago, entonces estaré asumiendo que ya no... Es un poco del pensamiento mágico también esto de John Didion y todo esto. Totalmente, bueno. Y incluso Elena no le cuenta a nadie la muerte Sí, de sí, su sí, hija, sí, ¿no? claro. Porque entonces sería también, claro, sería admitir que eso Que sería... está muerta, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Y en el medio de todo eso, ver si es posible algún tipo de amor, ¿no? Sí. Me gustaba, fíjate, la idea, yo siempre que escribo acabo escribiendo en realidad una historia de amor, me gustan mucho las historias de amor, casi creo que es lo que elijo para leer casi sistemáticamente. También me gusta, por supuesto, las películas de amor, aunque según mi hijo, en mis libros parece que va a haber una historia de amor, pero de lo que hablo siempre es de la familia. Así lo define. Claro. No se pueden ser las dos cosas. Pero desde luego yo quería que hubiera una historia de amor y me gustaba, fíjate, la idea, desarrollar esta idea un poco romántica y que no recordaba haber visto mucho, ¿no? De una mujer que en realidad cuando la conocemos, cuando empieza la novela, está rota, ¿no? Yo digo que es como una discapacidad emocional, Mm, pero cuando empezás a conocer su pasado te das cuenta que siempre fue un poco así. mm, De hecho, ella cree que no se ha enamorado nunca hasta que descubre que quizás sí estuvo enamorada una vez, hace 12 años, de un hombre al que conoció solo un día y medio en una ciudad desconocida por casualidad, con el que tuvo una hija al que no volvió a ver y al que nunca le dijo que había tenido una hija y que esa hija había muerto, ¿no? Me parecía como una posibilidad insólita y mientras iba escribiendo no sabía qué iba a pasar con ese hombre que estaba allí para el lector y para mí misma como en una esquina, en un lugar de Palermo, Italia. sí. No sabía si iba a volver al final, qué iba a pasar con eso. Y en el medio ella se va encontrando con distintos hombres, ¿no? Creo que es como una especie de búsqueda, como otros pueden buscar las drogas o evasiones de distinto tipo, ¿no? Ella busca experiencias que nunca ha tenido. Ella cree que el sexo la puede afianzar, puede ser una especie de anestesia a esa vida de dolor, ¿no? Y la otra anestesia, la otra droga, entre comillas, para ella es el baile que le provee de una intensidad muy fuerte que no encuentra de otra manera, ¿no? Concretamente el tango. Concretamente el tango, sí, que es verdad, ¿no? Es un lugar común, pero es lo más parecido al sexo, es que se puede hacer vestido. No, porque aparte dicen que, claro, que hay mucho, o sea, que tú notas muchas cosas que a lo mejor en otras circunstancias no notarías en algo tan, con un desconocido bailando tango, ¿no? Bailando, ¿no? El tema de, pues, cómo se mueve, cómo huele, cómo agarra, ¿no? Todo, la confianza, si es tímido, si no, ¿no? Totalmente, Es es una como... cantidad de información increíble en 12, 15 minutos, que es lo que dura una tanda con una persona en una milonga. Sí, ¿no? Es una Porque experiencia que ¿cómo, la cómo es la recomiendo. estructura? La Eh, estructura, bueno, milongas, como sabes, bueno, no sé si sabes. sí, hace poco eh, estuve justo más, me encantaba verlo por la calle, de repente a una hora, a una plaza en Montevideo y luego en Buenos Aires se ponen a... y acá en el Retiro, el cambio de los zapatos, domingos, sí. yo creo que ya mismo estamos a las 7, los domingos en el templete. Pero milonga se llama, por un lado, al lugar donde se baila Sí. tango, también es un ritmo Mm. dentro del tango, ¿no? Y es curioso porque tiene un código muy particular, es decir, el que quiere, bueno, ahora se habla de líder y follower, ¿no? O sea, Sí. pero normalmente o históricamente el hombre invita a la mujer a bailar y en vez de como sucede en las otras danzas o normalmente se acerca y señorita me concede esta pieza, no, eso no existe en las milongas. Se produce un contacto visual, una leve inclinación de cabeza y
si la otra persona quiere aceptar la propuesta de bailar, asiente y el líder va al encuentro y se baila. Y si no, finge no haber visto la mirada, de tal modo que todo sucede de una manera muy discreta y entonces se produce ese acercamiento de dos personas que pueden ser totales desconocidos o parejas o, bueno, yo lo describo en la novela, ¿no? O bien, que es muy divertido, parejas que fueron parejas pero se han roto, pero siguen bailando juntas, ¿no? Es muy divertido de ver, están todas las posibilidades. A mí me gusta mucho observar, casi me gusta tanto observar como bailar, porque yo creo que puedo adivinar si ya se acostaron, si no, si se han peleado. Y bueno, y entonces se bailan, el código es, se bailan 4 tangos. Esa es una tanda. Después hay como una pequeña, se llama cortina, que es 15 segundos de otro ritmo, no se baila esa cortina, y luego otra tanda, otros 4 tangos con otra persona. Y así en una noche podés haber bailado con 15 hombres, imagínate. Sí, sí, sí. ¿Cuántas citas de Tinder necesitas para conocer en tanta profundidad, tanta variedad de seres humanos y con tanta asertividad? Porque te aseguro que puedes saber, este es torpe, bruto, puede ser un maltratador, es tímido, no huele bien. Sí, sí, es como Todo eso lo tenés en 12 minutos. Es una información absolutamente... Bueno, y además el tango te permite desconectar, incluso a personas tan cerebrales como yo misma. Creo que te permite la música, la sensación física, estás abrazado literalmente a la otra persona, pero al mismo tiempo evolucionando, que es un verbo que una vez le leí a Arturo Pérez Reverte en su novela que tiene La Reina del Sur sobre el tango, y dije, qué bien encontró el verbo, porque es evolucionar, ¿no? En la pista vas girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, y allí la música, todo confabula para que realmente puedas desconectar y dejarte llevar de algún modo. Y también es como un choque de energías, ¿no? Es algo muy bonito. Y también lo que me interesa del baile en general es que es una posibilidad de conectarte con vos mismo, de incluso mejorarte, ¿no? No quiero sonar pretenciosa o mística, pero es un poco así. Yo que soy una persona muy ansiosa, que siempre me adelanto, lo hacía así cuando empecé a bailar, ¿no? Empujaba, me adelantaba, no, me costaba mucho las pausas, como me cuesta en la vida real, ¿no? Y de pronto fue todo un adiestramiento para poder esperar, ¿no? Sí. Y eso es algo que ahora mucha gente lo encuentra en la meditación, en el vipassana, que también no quiero enjuiciar, ¿no? Cada uno encuentra, Sí. creo que la paz es un concepto demasiado elevado para decirlo, pero el bienestar, Sí. ya sea momentáneo, en donde quieras, ¿no? Pero me llama la atención que todas esas disciplinas, la meditación, el vipassana, son como, en realidad estás en vos mismo, ¿no? No deja de ser algo como un poco egoísta. Lo que me gusta del baile es que no lo puedes hacer solo, o por lo menos del tango, ¿no? Sí. O sea, realmente te encontrás a vos mismo, pero volviendo a este concepto de la química, ¿no? En contacto con otra persona. Sí. Y no sé, últimamente le estoy encontrando a eso una especie de esperanza de mejorar como en comunicación, aunque sea por una noche, porque no estamos hablando aquí de transformar nuestra existencia, pero me gusta, cada vez admiro más la energía que se mueve en esos lugares, ¿no? Y no me ha pasado una sola vez bueno, a veces estoy agotada, qué sé yo, ayer salía de una presentación de un libro y siempre voy con los zapatos en el bolso y digo, no, sí, me voy, aunque sea a bailar 3 tandas. Y no hay ninguna vez que me haya arrepentido, ¿no? Que no haya vuelto a mi casa como, la verdad que estuvo bien.
Va siempre con los zapatos en el bolso de tango. Dice, Bueno, me gusta esa esa imagen. imagen Sí, suena muy bien, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, siempre que hay milonga. O que hay una milonga que me guste. Sí, suelo hacerlo. Aparte es como un amuleto. También eso está en la novela, ¿no? Hay una historia allí con dos mujeres que no sabía cómo... De hecho, mientras la escribía, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Porque escribir también es un poco como actuar. Es muy divertido, porque desde luego, aunque Elena tiene su propia personalidad, tiene cosas mías, por supuesto, y otras que no, pero es divertido. Quizás es el modo de actuar de los tímidos, ¿no? Es divertido pensarte a vos mismo, ¿no? En un momento, Elena siente atracción, y es la primera vez que siente atracción por una mujer. Y me gustó mucho imaginarme eso, y detenerme en esas escenas, ¿no? Y allí los zapatos cobran un valor importante, ¿no? Elena le va a dar a Lina un par de zapatos de tango con la recomendación de que los use, pero siempre con las uñas pintadas. Mm, Porque también ahí creo que hay una idea que me gusta, que es, bueno, hablábamos de Milena hace un rato y creo que eso está mucho en lo que escribía Milena. La importancia de la ropa, de los gestos cotidianos que tienen que ver con el cuidado personal, ¿no? Em, Creo que tiene una importancia que va más allá de la estética, ¿no? Y que no es frivolidad. Yo lo pongo en la novela y eso es algo que le he dado a Elena, pero que a mí me pasó. La imagen que más me impactó en Auschwitz es esa habitación, es como una vitrina enorme donde hay miles de zapatos de mujer, mm. y de una belleza y de una delicadeza increíble, ¿no? Y me pareció tan simbólico de la atrocidad, ¿no? La voluntad de esas mujeres que llegaban allí con esos zapatos, ¿no? Queriendo creer, bueno, un poco volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Queriendo creer de que llegaban a un lugar mejor, ¿no? Era evidentemente algo se imaginaban, Mm, porque si ves también la galería de fotos, ¿no? Al principio la fotografiaban, ya después eran sí. un número. Em, pero las despojaban de esos zapatos, las despojaron de todo, ¿no? Pero allí estaba, ¿no? De algún modo, también vi en Budapest, fíjate que hay un monumento, bueno, un El de monumento los entre comillas, zapatos, el ¿no? de los zapatos, Sí, ¿no? que es la portada del libro de Arca y Espada sobre Ángel Saint-Brieuc, Exacto. el ángel de Budapest, como le llamaban. Antes de matarlos, los obligaban a dejar los Claro. Y zapatos, ese ¿no? monumento sí, esa isla de zapatos sí. Y eso es como la humanidad, ¿no? Mm, Si todavía podés tener la fuerza de elegir tus zapatos, y de cuidar tus zapatos, mm, todavía te queda humanidad, ¿no? sí. Te queda esperanza, estás de algún modo conectado con la belleza y con lo que es luminoso en este mundo. Mm. Mm. Y luego también tu novela me hacía pensar mucho eh, por lo que le ocurre a la protagonista, a Elena, cuando las vidas no vividas, ¿no? Lo de me hacía pensar en una película una película romántica de Gwyneth Paltrow que me encanta la idea, la de se llama Sliding Doors, ¿no? Como puertas Sí, corredizas, que es la de que la premisa es que ella va al metro y se mete en el metro por un segundo, con las puertas cerrándose, y la otra vida es la que no coge no se mete en el metro, ¿no? Y entonces llega 10 minutos tarde y desencadena otra serie de historias. Entonces son como dos caminos que también me hace recordar el poema este de Robert Frost, el de The Road No Taken, ¿no? Como en la vida son dos caminos a veces y no eliges, ¿no? Sino que tú mismo acabas ahí o en otro y siempre te preguntas qué estará haciendo tu versión en el otro lado, ¿no? totalmente. A veces sí eliges, ¿no? Y Mm, la mm. pregunta es, ¿la Claro, sí, decisión es la buena? sí, sí. A mí eso me parece al mismo tiempo fascinante y trágico. Mm, Bioy Casares lo decía muy bien, decía, eso es, la fatalidad de la vida es que podemos tener
miles de vidas posibles, pero solo podemos vivir una, ¿no? De todas esas posibilidades, puedes vivir una. Y claro, yo me imagino cómo sería mi vida si me hubiera quedado en Buenos Aires, ¿no? Todo fue una serie de Habría más milongas que solamente los domingos. Sí, no te creas, que acá hay unas cuantas. Pero desde luego, ¿no? Yo fui madre por azar, en eso un poco como Elena, y de hecho, cada día, cuando salís esta noche de acá, si girás a la derecha en vez de a la izquierda, se abren una serie de puertas distintas. Sí. ¿No? Y qué leí yo también era también como el que se para un momento a atarse los cordones y hablaba de lo que había desencadenado eso y lo que no hubiera pasado si no se hubiera desatado, o sea, si hubiera sido con los zapatos desatados, ¿no? Y claro, lo que dices tú, cada microdecisión desencadena un camino, ¿no? Es un poco elige tu propia aventura, ¿no? Al final, un poco como los libros esos. Sí, totalmente. Me encanta. Y luego también eso, lo de la importancia del arte que tiene en el libro, que aparece en Monet, Escher, Van Gogh, Klein, Turner, Bacon, sale también en Antonello de Messina, Peter Bruegel el Viejo, salen muchas referencias, muchos cuadros, y eso parece muy cómo lo usas en la novela y cómo te ayudas, ¿no? Como de esos cuadros para contar algo que le ocurre a Elena o lo que es ilustradora o pintora, ¿no? En realidad todo sale de ahí. Mm. A mí hay algo que me gusta en las novelas, es que haya una disciplina, por decirlo de algún modo, o un terreno en donde profundizo, ¿no? Qué sé yo, en El final del bosque era la fotografía de algún modo, y también la edición, porque la protagonista era editora, ¿no? Y hay Bueno, veces la cubierta, ¿no? Es directamente que esté ¿no? Que esté un artista, es un fotógrafo, un fotógrafo. Gregory Crewson. Entonces, hay veces que hay disciplinas que yo conozco y hay otras que, bueno, mínimamente investigo, y es como un territorio que muestro en la novela, y que por supuesto tiene que ser coherente con el personaje, ¿no? Y que no tiene que parecer pedante o un despliegue de erudición, podemos decirlo. Aquí me gustaba la idea de que Elena no fuera pintora, que fuera ilustradora, que es como un arte entre comillas menor, ¿no? Sí. Yo le hago decir que, que la ilustración es a la pintura lo que las canciones a la literatura, pero que ella estuviera fascinada con la pintura. Y sí es verdad que ir a un museo también te cambia el estado de ánimo, también te mete en otro lugar. Los colores tienen un impacto, los cuadros tienen un impacto, sobre todo en ella, ¿no? Y ahí me permití explorar ese doble mundo, el de la ilustración, que ahí tuve que investigar cómo funciona una ilustradora, más allá de las ilustradoras que conozco y de lo que me puedo imaginar. Y desde luego, pues ahí sí, yo no soy ni mucho menos experta en arte, pero me interesa mucho y siempre tomo notas cuando voy a los museos, de los cuadros, y me pasó algo muy curioso que ahí le hago vivir a Elena, que es el privilegio de una visita al Prado con Gompertz, que es el gran experto. Sí, que estás mirando. Exacto, en arte moderno, ¿no? Y entonces... Por aquí, el libro. Sí. Lo tengo por aquí, su libro. El Sí, de Will Gompertz. Estás mirando, y yo fui, me tocó por azar acompañarlo al Prado, y de verdad un poco ese diálogo que recreo me sucedió, y yo, siguiendo el consejo de Patricia Highsmith, lo apunto todo lo que me pasa, lo que veo. Desde luego la mayoría de las cosas no nutren ninguna novela, pero si es oportuno lo uso, porque yo creo que las novelas que me gustan, ¿no? Estuvimos mencionando muchos autores, pero pienso en Carol de Patricia Highsmith, en no sé, Agosto es un mes diabólico de Edna O'Brien. Las novelas de Murakami están llenas, o las novelas de Banville están totalmente trufadas, henchidas de lo que yo llamo la textura de la realidad. Cuando yo creo que las novelas que se parecen tanto a la vida,
y tienes además la ventaja que no tiene el cine de que podés incorporar el olor, podés incorporar el tacto. Entonces, a mí me gusta mucho que el lector entre en ese mundo. Cada vez es más difícil, ¿no? Hay tantas distracciones. Entonces, yo creo que cuando entra en una novela, le tenés que dar una sensación de realidad muy grande, ¿no? Tiene que estar en el diálogo, pero también sabiendo lo que pasa por la ventana, el olor que hay. Y entonces yo trabajo mucho esa sensación de realidad, ¿no? De todo lo que pasa alrededor de la escena en cuestión de cada capítulo. Y bueno, me gusta pensar qué más puedo añadir acá, ¿no? De hecho, fíjate que como yo también soy editora, como decías, y me fascina mi trabajo y es un trabajo que absorbe por completo, hay veces que me pasa al escribir el proceso contrario, de muchos escritores, el proceso contrario del que recomienda Stephen King mientras escribo, Sí, ¿no? Que es el segundo borrador tiene al menos 10% menos. menos del primero, ¿no? A mí muchas veces me pasa lo contrario, es que como tengo poco tiempo, escribo, pero voy escribiendo y luego, a ver, me doy cuenta que me quedó demasiado Sí. compacto, que tiene que haber allí más Bueno, cosas. que haces el esqueleto, ¿no? Y luego le vas poniendo un poco las velas, le barnizas, le pones Totalmente, un le voy poco. poniendo los detalles, Sí, los claro. detalles y la precisión. Así que bueno, ese es otro trabajo. Bueno, uno trabaja como con capas, ¿no? Y después una vez que tenés todo, pues ver cómo respira, ¿no? Ese es otro concepto de Murakami que me parece muy bueno. La respiración de un escritor, ¿no? La respiración no solo en el estilo, sino también en la graduación de las escenas. Viste que no puede pasar en los malos libros como en las malas películas. Parece que siempre pasan cosas Sí, sí, importantes sí. o que no pasa nada, ¿no? Son los dos extremos. Entonces tenés que ir moviéndote allí como en un oleaje. Exactamente. Eso es que no puedes estar arriba continuamente y no puedes hacer una película. Tiene que haber escenas en las que no pasa nada, o en las que parece que no pasa nada, o de transición, o como en el tango, la cortina esa, la Totalmente, en la cortina. cortina. La cortina me ha parecido un buen concepto ese. También sale en el libro El triunfo de la muerte, ¿no? Este cuadro de Peter Bruegel el Viejo que casualmente también acaba de leer algo de Carmen Martín Gaite sobre ese cuadro que decía que, a propósito de él, decía que el único sentido de la vida es reflexionar sobre su sentido, aunque sea para llegar a la conclusión de que no tiene ninguno. Qué Y eso buena. me parece que también es paralelo a lo que también tú mencionas esa frase de Albert Einstein en el libro que dice como que lo único que es comprensible el único incomprensible del universo es que es comprensible, ¿no? También tiene algo parecido, esa reflexión de Carmen Martín Gaite con la de Einstein Totalmente. que decías, ¿no? Sí, eso me gustó Sí, la mucho. idea también allí está esta idea de todo lo que hemos avanzado en física, en neurología, en biología, en astronomía, y nada en estas cuestiones filosóficas esenciales, ¿no? O sea, la vida, la muerte, el amor, Sí, somos igualmente torpes, igualmente incapaces sí. frente a eso que en realidad es lo que marca nuestra vida cotidiana. El otro día estaba hablando con Leticia Sala que sacara un librito que ahí tengo aquí, de hecho, Dame veneno Sí. que quiero vivir, se Me llama. encanta Leticia Sala, Que, también la hemos publicado en Reservoir Books, Los claro, Cisnes sí, de sí, Macy. sí, es verdad, total. Y me llevo muy bien con ella. Y estábamos hablando otro día a propósito de lo del el lado oculto de la luna y todo esto. Estaba hablando con ella de que realmente me decía ella, pues yo le contaba, yo es que confieso que no me siento culpable porque no me interese mucho más este asunto como debiera, pero es que me da igual. Y, y le dices, ahora me manda un recorte y me dice, a mí me fascina mucho más esta noticia sobre un patinete robado que sobre que lo de la otra cara de la luna, ¿no? Y me decía, estoy mucho más fascinada con esta historia del periódico que con lo de... Y también como que se sentía un poco culpable, ¿no? De no hacer más seguimiento a lo de la luna en vez de... Y estaba fascinada con un robo que había pasado en Barcelona sobre un patinete. Y me parece genial, sí, sí. Esto a veces. Todo lo que hemos avanzado y todo lo que hay y luego al final...
mi inquietud son cosas esas muy pedestres y muy minúsculas a veces, pero que son las que me gustan y las que me importan. Sí, Sí, desde sí, luego. sí, Ahí sí, está nuestro interés. total. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta para conocer más a María Faste? Vamos, sí. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? La misma de Kant, quizás, que es tener algo que esperar, algo que amar y algo que hacer. Mm. Me recuerda a lo que decía Miguel Delibes sobre una novela que decía que tiene que haber un personaje, un paisaje y una pasión, o algo así. Como las tres P's. Me parece, Qué me buena, gusta. me la Sí, sí. apunto también. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Que le pase algo a mi hijo, que le pase algo malo a mi hijo. Mm, Creo que los hijos son una máquina de engendrar terrores. sí. Bueno, en el libro creo que además lo cuentas muy bien eso, que a veces cuando te lo encuentras en otras novelas o historias da pavor, ¿no? Cuando es algo inesperado y lo que tú has dicho, gratuito, ¿no? De qué ha ocurrido, qué nos ha pasado si no ha pasado nada, ¿no? Y a veces eso pasa y te martiriza además aún más, ¿no? Mm. Sí, pero ese es el terror. Sí, lo delicado a veces que somos, ¿no? Que lo frágiles que somos a veces en un detalle, en un instante, ¿no? Y lo que ocurre después. Creo que también te leí, ¿no? La historia esta que me encanta de Carver, ¿no? El de El baño, El baño, sí, ese cuento fue una inspiración muy grande, ¿no? Eh, que le pa- atropellan al hijo. sí, y que es una muestra de todo lo que yo admiro en la literatura, ¿no? Ese cuento es magistral. Esa pareja cuyo hijo al volver del colegio es rozado por un auto, se cae, cierra la casa, se acuesta, no se vuelve a despertar. Al día siguiente va a ser su cumpleaños, entonces la madre encarga un pastel a la pastelería, llama para encargarlo. No se despierta, van al hospital. El lector asiste a la entrada y salida del médico, lo que la madre ve por la ventana, los turnos que hacen los padres. Y nada, hasta el día siguiente, la madre vuelve a la casa para descansar, suena el teléfono, no llega a atender. Cuando vuelve a sonar, Se es el lata. pastelero que se está quejando porque Sí. nadie fue a buscar el pastel de cumpleaños. Y yo creo que eso cifra la extrañeza de la vida, ¿no? Lo atroz y bueno, y lo grotesco de algún modo, ¿no? Sí. De nuestra vida. Y Carver lo hace también. Yo no sé si a todos los que leen ese cuento les pasa lo mismo, pero yo lo debo haber leído ya, no sé, 15 veces y cada vez se me hace un nudo en la garganta. Sí. Sí, cuando eso, es increíble lo de la llamada del pastelero. También, Paniker le llama a el óptico para que unas gafas de su hija, cuando ya ha muerto. Entonces lo mismo. Y el tío se derrumba. Dice, claro, se da cuenta de que ya no puede dar el recado a nadie. Entonces, Fíjate que eso también está en el comienzo maravilloso que lo sabía de memoria de la Aleph de Borges, ¿no? Que cuando dice la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, bueno, luego de una agonía, etcétera, y después dice, observé que las marquesinas de hierro de Plaza Constitución habían renovado no sé qué anuncio de cigarrillos negros. El hecho me entristeció, y luego ya no me sí, acuerdo con qué, pero lo que viene a sí, decir es, me entristeció porque me di cuenta que el mundo seguía sí, su andar, ¿no? Un poco sí. lo que decíamos de las maletas, y que su muerte solo había impactado en la vida del narrador, ¿no? Que es un poco Borges, ¿no? Ese cuento Sí. está dedicado a Estela Canto y, bueno, ahí tenés, ¿no? Esa es la literatura. Me estoy leyendo ahora la biografía que acaban de sacar sobre Borges, que es exhaustiva, profunda y amplia y grande.
Te puedo decir lo que quieras sobre el abuelo de Borges, lo de Junín y todo esto. Aún no he llegado a Borges, pero llegaré en algún momento dado. Pero estoy llegando a los bisabuelos y abuelos de Borges todavía, a ver si a lo mejor a partir de la página 500 puedo llegar ya a Borges ya. Pero sí, me está gustando mucho. Es un personaje increíble, claro. Sí. Fascinante. Sí, sí. Oral, por escrito, por oral. Y sí. También está ese libro extraordinario. No leí la biografía, pero he leído con un placer increíble el Borges de Bioy, que es ese libro monumental, porque sabes que Bioy cenaba todas las noches con Borges, ¿no? Sí. Y evidentemente luego se iba a apuntar todo lo que Borges decía, ¿no? Claro. Y entonces ahí aparece un Borges Y iban siempre malo, entre comillas. al café ¿no? Y tenía La biela. La biela que tenían en la ahí. Recoleta, sí. Tiene ahí esto, sí, sí. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma? La impaciencia, la ansiedad. ¿Un héroe de ficción favorito que tuvieras, que te gustara especialmente? Bueno, Bartleby, todos nos sentimos identificados, pero me gusta mucho... O Daniel Gascón acaba de sacar el libro este de todos, ¿no? Como los Bartleby de hoy en día, ¿no? Sí. Como... Y Vila Matas también tenía esto de Bartleby, sí. Y me gusta mucho el personaje del Dr. Quirk de Benjamin Black, que es el seudónimo de John Banville. Sí. Me encanta ese médico, estoy enamorada de ese médico detective. También me dijeron... Bueno, tengo aquí el Quirk en San Sebastián, tengo por aquí. Sí. Me encanta. Ahí tengo uno de John Banville, precisamente. Me dijeron también que tienes... me dijo alguien que otro héroe de ficción tuyo es Libertad, de Quino, que te gusta. Me gusta mucho Libertad, sí. Creo que es idealista, insólita, seria. Pero más me gusta Mafalda. Mafalda me siento muy identificada, sobre todo por el pelo, que es incontrolable a la mañana. También y no me gusta la sopa. ¿No te gusta la sopa? Nada. Sí, pero eso ya es por devoción y por fidelidad a Mafalda. No sé qué empezó antes. Exacto, eso es por militancia mafaldiana. ¿Una última exposición de arte o que te haya gustado, o un museo que te haya, antes lo has mencionado, que ir a un museo te puede cambiar? ¿Alguna visita que te haya gustado especialmente últimamente, de un tiempo a esta parte? Ay, una que recuerdo hace ya bastante, pero que me impresionó mucho, es la Leonora Carrington en la Fundación Mafre. Sí. Y conocer su vida, no la conocía tan bien. Sí. ¿Un último gran viaje que te haya gustado mucho? Siempre Italia. Me ha encantado estar en la Toscana, en la Fundación de Santa Maddalena, que es como un lugar único en el mundo, y estar allí escribiendo y caminando entre los olivos y con ese cielo y esos colores. ¿Un libro que te guste regalar, que regales mucho, tú que eres editora y seguro que... ¿Cuáles son algunos libros que te gusta descubrir o regalar a la gente? ¿Son tus elecciones a veces? Mira, también Esto pasará, de Milena Busquets, Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlin, Yoga, de Manuel Carrer, y he regalado mucho un libro que me encantó este verano, que fue A cuatro patas, de Miranda July, que es divertidísimo y que tiene emoción, humor. Creo que todos estos libros tienen un aire de familia. Me gusta mucho. Yo me he leído hace poco uno de Miranda July que me gustó mucho. Voy a ver cómo se llama. Que es el que ella responde, digamos, a anuncios que se encuentra de gente variopinta en periódicos vendiendo objetos o cosas y va a investigar por qué, ¿no? Entonces de repente va a casa de alguien que vende renacuajos. Genial. Entonces va y cuenta la historia. Qué buen hilo conductor. Claro. Yo leí solo esta novela de momento, pero ahí tengo ese proyecto de leerla toda, desde luego. A ver, ¿cómo se llama? Sally Rooney me gusta mucho. He regalado mucho Gente Normal, Intermezzo. Se llama Te elige el libro, porque eso dice un libro alrededor de las historias que guardan los objetos sobre quiénes somos. Entonces, yo que sé, alguien vende
estos gnomos de jardín. Entonces ella va a la casa e investiga por qué se quiere desprender de ellos, dónde los compró, con quién, cómo ha cambiado la vida. Y es un poco lo que tú dices de los prompts estos, es tal cual eso. Bueno, y hablando de Milena Busquets, creo que vais a publicar, ¿no?, con Lumen su próximo libro en junio, el 4 de junio, si mal no tengo El entendido. 4 de junio, Mujeres Elegantes. Es una notición esto. Un libro donde habla, como ella dice, de los 3 temas que le interesan, que son el amor, los libros y la moda. Sí, un poco los temas de la que ella trata mucho en su, como dice ella, su blog, que realmente es una newsletter, pero ella lo sigue llamando blog, que es el blog originario. Es ¿no? así, es una selección de los mejores textos, algunos reescritos, pero con ese hilo conductor los hemos reorganizado y dado un orden muy especial, que creo que es un libro bueno, que tiene lo mejor de Milena, ¿no? Los que somos fans de Milena, de todo lo que haya escrito. Yo creo que a Milena le leería la lista de la compra, Sí. desde luego A su Milena Instagram. A Milena le robaría la maleta yo, como a Lina. Sí, sobre todo por lo que debe tener adentro. Sí. Ningún orden para empezar. Todo. Yo le robaría la maleta, el armario, la biblioteca, todo. Sí. Es genial. Le robaría el talento si tuviera ese poder. Sí, y hace poco cenando me lo contó y me alegró mucho. Y entonces estuvimos viendo posibles cubiertas y todo. Así que, bueno, el 4 de junio, Mujeres Elegantes. Es una muy buena noticia que publiquéis a Milena. ¿Un olor favorito que tengas? El jazmín me lleva al verano, me lleva a mi madre. Me ha impresionado de El final del bosque y de Las vidas de Elena, que, por ejemplo, muy presentes los jacarandás, que son estos árboles que a mí me dejaron alucinados. Cuando estuve en noviembre en Buenos Aires, me dejó impresionado. Llegar a la ciudad, claro, yo venía del triste invierno ya en Madrid, y de repente ver eso en primavera con todos los jacarandas por las calles y los parques, me impactó lo bonito que era. Increíble. Y fíjate que vengo de México hace una semana y es el mismo momento y ellos las llaman las jacarandás. Sí, nunca he sabido si es en Argentina, sí. que cambiamos todo, es los jacarandás. Pero en México es las jacarandás y me dio una emoción muy particular porque era, además de que hay muchas zonas que se parecen a Buenos Aires, ver los jacarandás florecidos me llevaban a mi infancia y a mi ciudad, sí. ¿Un bocado perfecto, un plato preferido que tenga María Faste? ¿Una debilidad? Las fresas, el pan. El pan probablemente es un sabor que me encanta. Bien. ¿Un hotel? Aquí estamos en un hotel, el Hotel Jorge Juan. ¿Un hotel favorito que te guste o que te haya impresionado, que te haya gustado, al que tengas cariño o que tengas asociado con un buen recuerdo, un buen viaje o que te parezca simplemente un buen lugar? Tendría que hacer memoria, pero ahora he estado en Oaxaca en creo que lo llaman el bungalow y me ha encantado porque tiene como lo mejor de un hotel y al mismo tiempo parece que fuera tu casa. Me gusta mucho. ¿Un lugar especial en el que te guste leer cuando estás en el proceso de edición de algo, cuando estás viendo una traducción o un borrador que te haya llegado, a un lugar que te guste ir y llevarte lo que Me tienes gustan pendiente? mucho los bares. Soy adicta a los bares y voy buscando así como bares en los que me sienta bien. Ahora hay demasiada gente y demasiados turistas, pero me encantaba leer en la Plaza Olavide, en una terraza. Porque claro, también cuando tú estás eligiendo qué publicar o qué no, claro, tienes que probar el libro en otros lugares, ¿no? No solamente en tu casa en silencio, sino tienes que ver si el libro, ¿no?, es
tiene ritmo para llevártelo por ahí o es una buena compañía, ¿no? O sea, dice que leer también es probarlo a otros sitios también, como lo que tú No, decías. nunca lo Porque... había pensado así, ¿eh? Pero simplemente por elegir el lugar, pero la realidad es que por trabajo leo por la noche y digamos entre las 10 y las 12, entre las 10 y la 1, es un buen termómetro porque suelo estar bastante cansada, así que la paciencia, Sí, yo ya sí, soy sí. impaciente, pero la paciencia es corta. Entonces, bueno, hay veces que voy del comienzo a la página 99, que es el test infalible de Ford Oxford. ¿Sabías? No, no conocía eso. Lo, lo conté muchas veces y ahora me hacen la broma de que ya nadie me va a mandar un manuscrito con la página 99 descuidada, porque la teoría de él Es como es... lo de los hoteles que no tienen planta 13, ¿no? Los aviones que no tienen... Van a intentar colarse la María de la 98 a Pues la... fíjate qué gracioso que cuando estaba revisando las pruebas del final del bosque, siempre digo, a ver, mi propia página 99, no vaya a ser que Claro. yo no pase el test, y caía en blanco. O Mejor, sea, mejor. pero bueno, la tesis de Forma de Oxford es que todos los escritores nos esmeramos, por supuesto, al principio y al final. Claro, sí. Después no te cuidas tanto y en la de 99, que es más o menos la mitad, aparece lo que realmente sos, ¿no? El tipo de escritor que sos sin esforzarte demasiado. Así que es un buen termómetro. Qué bueno lo de la página 99 que no te van a mandar a ti, que va a ser. Un poema que viaje siempre contigo de alguna manera, que te puedas casi saber, no para que lo recites aquí, pero un poema que te haya hecho compañía y que tengas especial cariño. A mí me gusta mucho el Borges poeta Mm, y me he aprendido muchos poemas de Borges de memoria. El amenazado, ausencia, poemas de amor sobre todo, ¿no? Que parecería que Borges no está tan asociado con el amor y sin embargo, si yo le tuviera que regalar a alguien un libro de poemas, se regalaría la poesía completa de Borges. qué bueno. Y de Avilariño, Anne Carson, Ah, todos los que hablan del amor. sí. Una palabra que digas o escribas demasiado muy a menudo y que tengas que quitártela de algún modo o contenerla. Me doy cuenta que tengo que hacer esa búsqueda suave, suavemente, lenta, lentamente. Ah, No claro. sé, son dos adverbios que se me pegan demasiado, pero luego los mato, como el consejo de Mark Twain, ¿no? Cuando encuentres un adjetivo, dice él, mátalo. Sí, sí, sí. El, ¿Recuerdas el primer disco que te compraste con tu dinero que quisiste tener, que quisiste ir a una tienda de discos y compártelo? Ay, creo que me tengo que trasladar a los 80, no sé, quizás Queen, Genesis, algo de ese tipo. Y una primera película que quisiste volver a ver, que te había impresionado, que te había hecho, que a lo mejor incluso no la entendiste y quisiste volver a verla, que te había fascinado. Una primera película, no, una película en Una general. película, sí. Eh, Siempre vuelvo a ver Manhattan, eh, las películas de Romer, Mm. mm, Los 400 golpes. No me cansaría nunca. Si ahora mismo alguien me invita a ver alguna de estas películas, la vería sin dudar. Ah. Un talento oculto que tenga María Faste. El tango, quitado. Tango tienes que salir con otro. Un talento oculto. Ojalá lo tuviera, no sé, lo desconozco. El de Milena Busquets, que quieres, que te gustaría afanar. El talento de Milena Busquets que has dicho antes, sí. 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 Bueno, yo creo que no es oculto, creo que me gusta ver, creo que soy buena tratando de ver o de vislumbrar y quizás, ojalá, ayudar a conseguir la mejor versión de las personas. Mm, Y quizás no solo como escritores, ¿no? mm. Me gusta imaginarme la mejor versión de las personas, ya sea físicamente. Yo enseguida hago la radiografía de hombres y mujeres, ¿no? Cómo les cortaría el pelo, cómo los vestiría, Bueno, el upgrade, ¿cómo sería? el upgrade, exacto. Y con los manuscritos es lo mismo. Sí. A ver, también es verdad que lo hago solo con las personas y los manuscritos que me interesan. Si no, soy muy perezosa. Que se queden como están. Qué bien, qué bien. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual?
Em, Está relacionado con la ansiedad, que te digo que es algo que... y la impaciencia. Yo me siento muy identificada con una frase que Mozart escribió en los márgenes del Requiem. Me falta tiempo. A mí mi sensación permanente es de que me falta tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que quizás eso es algo mucho de las mujeres. Yo siento que me falta tiempo, pero digo, vivo sola, no tengo pareja, mi hijo está grande y ya vive solo. ¿Cómo me falta Sí. tiempo? Se supone que ¿Qué hice tendría mal? Sí, mucho sí. tiempo. Sí, 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 sí. Hice mal también, sí, desde luego. Una posesión preciada que tengas, que haya sobrevivido a mudanzas o que guardes con... No que tenga a lo mejor mucho valor porque sí, sino que tú lo conserves y lo... Eh, pues fíjate que mis libros, pero hay algo que me hizo notar mi hijo y de verdad es así. Yo tengo 40 cajas de libros en Buenos Aires, ya que han pasado de bauleras en bauleras, probablemente ya no existan, aunque las tengo todas ordenados por tipo de literatura, alfabéticamente, pero me he ido trayendo en cajas, en maletas, y estoy rodeada, te envidio todos estos libros, porque ojalá pudiera tenerlos yo así, quizás ocuparían lo mismo, pero tengo ahora mismo en mi casa como si fuera lo que yo llamo el arca de Noé, ¿no? Sí, Ahí están todos los libros, no solo los libros que ya forman parte de mi vida, porque como para vos no hay más que ver lo que nos rodea, son como recuerdos, son cosas que viviste, claro. ocupan el mismo lugar que algo que te pasó, que un novio, que un amigo, pero los libros que me rodean en mi casa tienen las anotaciones, yo escribo en los libros y subrayo, las anotaciones de la primera vez que los leí, ¿no? Entonces, de verdad que me encanta agarrar, no sé, la insoportable levedad del ser y ver mi ingenuidad al marcar los párrafos, Sí, ¿no? sí, Antes sí. ponía muchas más marcas y asteriscos y 4 signos de admiración, después me fui poniendo un poco más cauta, Ajá. pero me gustó mucho que una vez estaba buscando para que mi hijo leyera La Metamorfosis y le dije, tenés que leer La Metamorfosis. Y voy a mi biblioteca y no estaba, ¿no? Y le digo a Pedro, bueno, vamos a buscarle una librería. Y me dijo, no, no, yo quiero el tuyo con tus marquitas. Y Claro. de verdad, que de eso estoy Sí, orgullosa, de sí, mis libros, pero con mis marquitas, ¿no? sí. Que es la lectura de ese momento y a la que vuelvo. Total. Yo, por ejemplo, fíjate, esto me hace mucha gracia. Em, Le regalé mi antiguo Kindle a una buena amiga, a Leti Vile San Juan. Una Y amiga mía también. sí, la amiga tuya también. Pues le regalé mi antiguo Kindle y, y, claro, pues tenía muchos de mis libros y todo esto de ahí, de algunos que tenía ahí electrónicos. Muchas cosas de a veces que me cojo extractos, pruebas que quiero para ver de libros que se han publicado. Y me juzgaba, me escribía mucho, me decía, me hace mucha gracia lo que subrayas. Porque me mandaba, me pedía explicaciones por mis subrayados, ¿no? Y yo pensaba, es verdad, no sé por qué subrayé eso en el Kindle, ¿no? Porque tú puedes ver los subrayados que tienes en el Kindle, ¿no? Entonces me los mandaba y nos reíamos de por qué. ¿Y te identificas con esos Nada. Y subrayados? de hecho, mira, al final del bosque, que tengo aquí cosas subrayadas del libro, ahora lo leo y digo, ¿por qué subrayaría esto? O sea, es que no, pero que digo, por qué esa parte? ¿Y por qué me llamó la atención esto y no otra cosa y tal? Y me hace gracia estas cosas. Mira, de repente aquí esto, ¿lo ves? Aquí esto lo tengo subrayado y no sé ni de... No me acuerdo haberlo subrayado, no me acuerdo... Porque cuando tú lo Bueno, subrayas... me alegra mucho que hayas subrayado algo, Sí, pero ya cuando es tú lo algo. subrayas, piensas que de algún modo lo estás implantando en tu cerebro. Y luego te descubres tus subrayas o tus notas, lo que dices tú, a veces Sí, tus yo subrayo con ingenuidades o mucha tus... envidia, ¿no? Y subrayo de una Mm, manera, no sé, yo nunca quise hacer magia, pero siempre pienso que un aprendiz de mago, cuando va a ver un truco, está viendo, ¿no? Dónde pone las manos al mago. Y entonces yo subrayo las escenas sexuales, las mm, frases, la combinación, la textura de una escena, los diálogos, una descripción súper precisa, sí, porque quiero hacer eso, ¿no? claro. Quiero hacer eso. Yo muchas veces me ocurre también por las notas del podcast que hago, que a veces las tomo a mano y luego las paso al ordenador. Entonces, es un proceso un poco tedioso y probablemente no, que ahora todo lo optimizamos, pero en cambio me gusta hacer ese proceso porque, claro, es
voy anotándolo, voy escribiéndolo, reescribiendo lo que otros han escrito muy buenos. Entonces, claro, es como desmontar un reloj. Es como desmontar y volverlo a montar. Entonces te das cuenta de lo que... ¿por qué aquí de repente mete esta palabra? O cómo el desorden, ¿no? A veces el desorden a propósito, ¿no? Una sutil aliteración que no me he dado cuenta. O por qué... Y lo aprendo reescribiéndolo, ¿no? Entonces, y por un lado además es como robar la maleta de otro. A veces hay algo de eso. Me encanta el concepto ese de desmontado porque es algo que yo recomiendo a los escritores, ¿no? Y yo he hecho desmontado es una palabra mejor, pero yo he hecho como el desguace o desmontado de Carol de Patricia Highsmith en unas 10 Carol, páginas. O el precio de la sal, ¿no? Que se llama así, ¿no? Se llamó El precio de la sal, sí, creo. Y en la primera publicación, ¿sí? Puede ser. Que, o sea, como sabes, como era una historia de amor lésbico, la publicó con seudónimo. Pero yo esa novela la desmonté con qué pasaba en cada capítulo y con colores distintos, cómo iban apareciendo y reapareciendo los personajes. Y después lo comparto con las escritoras porque creo que nos ilumina a todas. Y digo, ya que hice este trabajo de desmontado, se lo mandé a Sara Torres, a Luna. Sí, es una maestra, Patricia Highsmith. ¿Te leíste sus diarios? Sí. Son también increíbles. Creo que de Patricia Highsmith lo he leído todo, sí. Sí, que recomiendas mucho suspense también, ¿no? Bueno, ese es fundamental. Y fíjate que ese libro me encanta porque tiene un reconocimiento del trabajo de los editores increíble. ¿Sabes cuando cuenta? Mandé el manuscrito y me dijeron que había que quitarle la mitad. Y tenían razón. Sí. Que muchas veces los maltratados editores, ¿no? Que te gusta que haya un poco de reconocimiento gremial ahí, ¿no? Exactamente. Sí. El suspenso más lo tiene publicado Círculo de Tiza editorial, sí. Ahí publiqué yo. Ese libro regalo mucho. Claro, es que es muy bueno, es de los primeros que publicaron además. Y luego has dicho, por ejemplo, lo de la biblioteca, que antes me lo has mencionado, lo de los libros. ¿Cómo tienen sus libros ordenados? O sea, ¿cómo tiene la biblioteca ordenada, María Fases? ¿Hay método en tu locura, como decía? Sí, es un caos que yo entiendo. Es decir, está ordenado por literaturas, ¿no? Francesa, argentina, hispanoamericana, norteamericana, por géneros, cuento, y dentro de cada tema alfabéticamente, pero tengo una zona que cada vez crece más, que es lo que yo llamo los libros de los que aprendo para lo que estoy escribiendo. Entonces, por ejemplo, una balda ahí de... Sí, o dos. Ahora mismo me voy a ir a escribir, que este fin de semana tengo ese cometido, y entonces voy a volver a sumergirme en esos libros. Y después tengo otra balda también creciente de los libros que son los que me esperan, que quiero leer, ¿no? Que también están en mi mesita de noche. Cada vez más la pila crece. El tsundoku ese, como llaman, ¿no? Sí. De hecho, publicasteis el Lumen, un libro que me gusta muchísimo, también lo he regalado bastante, de Humberto Eco. ¿Cómo viajar con un salmón ese? Sí, que ya habla de cómo ordenar una biblioteca, que me parece fascinante eso. Cómo habla, ¿no? Como él decía, las corrientes subterráneas e invisibles que hay en una biblioteca de uno, ¿no? Y cuánto habla una biblioteca de una persona, ¿no? Es como un tango. Esto es mi tango. Es tu tango, total, sí. A riesgo de no saber bailarlo, esto es lo más parecido que Bueno, pero tu biblioteca y tu conversación, porque la conversación tiene que ver mucho con el baile. El baile es una conversación, ¿no? Total. Sí, pero a mí me ocurre lo que tú dices al principio, me obsesiona mucho la precisión que sí tengo y que se busco escribiendo, no tenerla hablando. Me mata mucho. Yo creo que vos tenés mucha precisión hablando. Muchas gracias. Este podcast es una muestra. Muchas gracias. Para ir acabando ya, un punto de inflexión en tu vida, que un momento que cambiara. Bueno, cuando un escritor, Abelardo Castillo, me dijo, NMC, buscan un editor, ¿por qué no te presentas? Y jamás en mi vida se me había ocurrido ni ser editora, ni sabía exactamente qué era un editor. Sabía que quería ser escritora y que lo único que sabía hacer en mi vida tenía que ver con libros, pero eso me descubrió una vocación
en el que poder, además, eso es enorme. lo que dices tú, buscar la mejor versión de los otros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y para terminar, un lema que tengas presente que podría estar en tu biblioteca, en tu despacho, una frase, algo que digas a lo mejor a la gente que empieza a publicar contigo o que va a publicar contigo, un consejo que te guste dar o una frase que te guste compartir. Hay una frase hay una mía y una de Samuel Beckett. La de Samuel Beckett es, lo he intentado, he fracasado. No, lo has intentado, has fracasado. Inténtalo otra vez, fracasa mejor. Que creo que puede servir para todo en la vida, incluido escribir. Y después tengo algo que lo vivo en carne propia y que me sirve de consuelo y de energía, que es lo que no te mata se hace libro, ¿no? Yo creo mucho en el impacto de lo que vivimos para escribir, no solo para hacer autoficción, sino para convertirlo en ficción bueno, que entre comillas, les sirva a los demás y en un sentido amplio, ¿no? Que es divertirse, verse reflejado, eh, pues cambiar el estado de ánimo quizás, porque cambiar una vida los libros no cambian nada, No, pero es una vida de repuesto pero o vidas prestadas, ¿no? vidas prestadas totalmente, ¿no? Sí, sí. Vernos en un espejo un poco nos ayuda o nos divierte. Mm. María, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, que la gente se acerque a las librerías a por Las vidas de Elena, El final del bosque también, si lo ven, o otros libros que has publicado, y también que vean las novedades o los clásicos que tenéis en Lumen, en Alfaguara, en Reservoir Books, que son libros fantásticos todos, porque la verdad que diriges muy bien unos sellos increíbles. Así que un placer tenerte y charlar de libros, de vidas prestadas y propias y de tango. Sí. Muchas gracias a vos, Javier. Me ha encantado conversar contigo.